Ok, bienvenidos a una segunda cápsula de problemas de optimización lineales, con variables continuas y próximamente con variables enteras también. ¿Ya? Entonces quedamos en modelos de flujo en redes. De este tipo de modelos es bastante poderoso y en particular una de las razones, ¿cierto?, de por qué es poderoso es porque ya habíamos discutido que el assignment, perdón, no seleccioné el lápiz, habíamos discutido que el assignment problem, ¿cierto? Assignment problem era un caso particular de transportation problem. Y ahora, a su vez, vamos a ver a continuación, los transportation problems es un subconjunto de los network flow models. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ¿se acuerdan los problemas de transporte? Lo que uno quiere hacer es, tiene ciertas fuentes, ¿cierto? Y esas fuentes las quiero utilizar para transportar, ¿cierto? Cierto material o cierto producto a, digamos, algunas sinks o sumideros, ¿ya? Algunos clientes o ciudades, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y lo que uno hace, ¿cierto?, es ese transporte tiene varias opciones. De la ciudad 1 puede transportarlo a cualquiera de las otras ciudades, o perdón, del productor 1 puede transportar a cualquiera de los clientes, ¿cierto? Y lo mismo para el resto de los productores, ¿cierto? Siempre tienen varias conexiones. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven un problema de transporte, ¿cierto? Tienen, digamos, la source y sink, ¿cierto? Sumideros. El problema de transporte es simplemente un problema donde faltó una parte de los problemas de transporte. Recuerden que tenían ciertos suministros, ciertos recursos, tenía cada uno de las fuentes, y a su vez cada uno de los sinks, de los sumideros o de los clientes, ¿cierto?, tenía cierta demanda. Entonces esto es la demanda, y las fuentes tenían los recursos. Entonces ese es el problema de transporte, y el problema de asignación, recuerden que es un tipo de problema de transporte. Y eso simplemente, el problema de transporte se puede ver que tengo ciertos nodos, cada nodo tiene, algunos tienen recursos, algunos tienen otros nodos, ¿cierto? Tienen demandas, y, perdón, ¿qué me faltó ahí? Demandas. Y los nodos con recursos se conectan a los nodos con demandas de esta forma, ¿ya? Y se fijan en una forma bien particular. Yo los nodos los puedo clasificar en fuentes, en nodos que tienen demandas, y siempre o solo hay arcos que comunican nodo fuente con nodo sumidero. Nada más, ¿ya? Bueno, un problema general de flujo en redes es muy parecido, pero en lugar de tener esa estructura particular, luce algo como, si quieren, un grafo como el que está en la figura, ¿ya? Pueden tener varios nodos, y los nodos no necesariamente los van a poder clasificar en dos tipos de nodos, y entre cada uno de los nodos va a haber distintas conexiones. Entonces, pueden estar esos dos conectados, puede haber uno ahí. Entonces, las conexiones son más arbitrarias que en el caso particular del problema de transporte, ¿ya? Entonces, tienen varias conexiones, qué sé yo, ¿ya? Pero siempre con la misma idea de que algunos nodos van a tener demanda,
¿Ya? Y otros nodos van a tener recursos. ¿Ya? Bueno, elegí mal el color del lápiz. Algunos nodos van a tener recursos. Lo voy a poner negro ahora. ¿Ya? Entonces aquí, recursos. Están en negro. Algunos nodos tienen recursos nomás. Y otros tienen, como les dije, tienen demandas. Demandas. Por ejemplo, eso no puede tener una demanda. Entonces, uno o bien es de demanda o tiene recursos. Pero las conexiones son más arbitrarias. Por ejemplo, tengo conexiones entre dos nodos que tienen recursos. Ahí lo voy a marcar. O puede haber conexiones entre nodos que tienen demanda. Entonces, la estructura no es tan particular como la estructura que tenía en el caso de problema de transporte. ¿Ya? Entonces, estará un problema de transporte. Y este es un problema, este que está acá, un problema de flujo en redes más general. Flujo en redes general. Y esa es la gran diferencia, ¿ya? Por supuesto, que el problema sea más general lo hace más interesante porque tiene más aplicaciones, ¿ya? Pero a su vez lo hace un poquito más difícil de resolver en la práctica, ¿ya? Entonces veamos con un ejemplo este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, un ejemplo de la destrucción eléctrica, ¿ya? Y en este ejemplo va a tener varios nodos, ¿ya? Va a tener varios nodos. Tengo el nodo correspondiente a la compañía de electricidad y tengo dos nodos correspondientes a clientes, que le llamo casas, pero además hay nodos intermedios, el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3, que pueden pensar que son postes de distribución eléctrica, ¿ya? Y si fijan, hay conexiones entre varios de los nodos, ¿ya? Por ejemplo, conexiones del nodo productor, de la compañía de electricidad, ¿cierto?, a casas, empresas, o hay conexiones entre el nodo productor y este nodo intermedio, y hay conexiones de las casas también a estos nodos intermedios, o de nodos intermedios a las casas, ¿ya? Entonces, es un problema más general que un problema de transporte, ¿ya? Pues tiene parámetros muy parecidos, ¿ya? Por ejemplo, cada arco tiene cierta capacidad de transporte, o de transporte de flujo, igual que antes esa capacidad U sub I J era una capacidad de transporte por ese arco, y también tiene costo de transporte por arco, ¿ya? Y en cada arco están indicados, por ejemplo, el arco que voy a marcar ahora en azul. Este tiene una capacidad de 40 y tiene un costo de 26. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir? Les puedo decir que hay un nodo productor que tiene 100 de recursos, y además está los dos nodos que demandan, que son los clientes, las casas, ¿cierto? Y uno demanda 70 y el otro demanda 30. Los nodos intermedios, como son nodos de transporte nomás, no están demandando nada. Así que uno puede pensar que cada uno de estos nodos intermedios, la demanda o el recurso es cero, ¿ya? Entonces este es un problema un poco más general. ¿Y cómo lo modelamos? Lo vamos a modelar usando variables, también variables naturales que uno podría pensar, que son las variables que envían cierta cantidad de un nodo hasta el otro nodo, ¿ya? ¿Y cuáles son los nodos válidos? Yo a los nodos válidos lo llamo el conjunto de arcos, y en este caso los nodos válidos que tengo yo dependen de cómo estoy dibujada mi red, mi grafo,
¿ya? Por ejemplo, tengo el arco que va desde la compañía de electricidad al nodo 1, ¿ya? Que es justo este que está marcado en amarillo, pero lo voy a volver a marcar ahora en rojo, que es este arco que está acá, ¿sí? Que va de GP, que era Georgia Power, al nodo 1. ¿Ya? Pero también tengo, por ejemplo, un arco que va desde el nodo 3 a la casa 2, ¿ya? Que este que está acá, que va del nodo 3 a la casa 2. Y así tengo todos los nodos posibles, ¿ya? Son todos los arcos posibles. Y claro, el conjunto de arcos o de conexiones posibles depende del problema, depende de la red particular en la que estoy trabajando, ¿ya? Bueno, ahora el problema de flujo en redes, quiero, en este caso, la función objetivo, quiero considerar ese costo, y ese costo lo quiero minimizar, ¿ya? Los costos, como les dije, están en la figura. El costo del arco que va de Georgia Power a la casa 1 es de 15, vamos. El que va de la Georgia Power a la casa 1, el costo que está en rojo, ¿cierto? Vale 15. Y así para todos los arcos. Yo ese costo lo quiero minimizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué restricciones va a tener? Restricciones de cotas de las variables. No sé, por aquí había dicho ya, sí, si se fijan, todos los arcos tienen una capacidad de, que están en Cyan, en, no sé, Calypso, tienen una capacidad a lo más de 40, ¿ya? Entonces, por eso pongo la cota superior para cada arco, a lo más se puede transportar 40 unidades. Y además, como siempre, cuando me refiero a cantidades, las variables tienen que ser no negativas. Entonces, esa restricción ustedes ya la conocen. También está esta restricción, que es la conservación, la que se llama conservación de flujo, ¿ya? Y esencialmente, esta restricción me dice que lo que entra a un arco y lo que sale tiene que ser igual a 0, ¿ya? Ese es todo el espíritu de la restricción, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver un arco, primero ¿cómo se vería esta restricción? Primero, déjenme especificar, ¿cierto? Enfatizar que esto es una restricción para cada nodo. O sea, una restricción para cada nodo, ¿ya? Entonces, si lo recuerdan, hay distintos tipos de nodos. Hay nodos que tienen recursos, ¿ya? Como Georgia Power. Hay nodos que tienen demanda, como las casas. Y hay nodos de intermedios que no tienen ni demanda ni recursos. Así que uno puede pensar que por ahí no entra ni sale nada. Nada además de lo que son las variables. Entonces, por ejemplo, esta restricción, vamos a dividirla en 3 tipos de nodos. El nodo con recursos, ¿ya? Que es lo que tiene que ser igual a igual a 0. Lo que sale menos lo que entra tiene que ser igual a 0, ¿ya? Entonces, a un nodo con recursos, perdón, un nodo con recursos, si el nodo está aquí, nodo I, ¿ya? Está lo que sale, ¿cierto? Entonces lo que sale son todos los arcos que parten en I y tienen un J arbitrario, ¿sí? Esto, por ejemplo, ese es el nodo J, pero hay otros nodos, todo lo que está conectado posiblemente es arco I, y además hay nodos que entran posiblemente a ese arco, digamos el nodo K. Entonces tengo lo que entra el nodo que va de K hasta ahí, ¿ya? O sea, el arco que va de K hasta ahí. Pero además, como es un nodo con recursos, uno puede pensar que además le entra un recurso que vamos a llamarlo S sub I, ¿ya? Y yo no voy a poner S sub I algo positivo, un recurso que está entrando, ¿ya? Entonces, en este caso, la restricción, yo la voy a escribir,
como todo lo que sale, sería la suma de todas las posibles conexiones que van desde I a algún J. O sea, todos los arcos factibles, donde la primera componente, ¿cierto? Esa que está ahí, es I. ¿Por qué? Porque el arco tiene que salir de I. ¿No? Entonces, eso me queda X y J. ¿Ya? Menos todo lo que entra. De aquí todo lo que entra lo voy a dividir primero en su recurso, que es justamente S sub I, ¿ya? Más todos los arcos que entran ahí. Entonces, más todos los arcos que van de algún K hasta ahí, y que es un arco válido. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí quiero recalcar que son todos los arcos que tienen I como destino. Ahí está I también. Entonces, ¿por qué? Porque son todos los arcos que van desde algún nodo hasta ahí. ¿Ya? Pero en este nuevo recurso, como tiene un recurso, algo que entra, que es positivo, esa cantidad la pongo ahí en el paréntesis del input. ¿Ya? Ya, veamos otro ejemplo. No con demanda. Entonces, una demanda positiva. Pongámosla en otro color. Que es algo importante. Demanda positiva de su I mayor que 0. Entonces, va a haber un dibujo parecido. Entonces, lo voy a llamar nodo I también. Vamos a ver nodo J, va a ir entrando ahí un nodo K, pero ahora la diferencia es que al nodo en vez de entrar algo, va a salir una demanda de su I. ¿Ya? Entonces, la restricción me va a quedar sumatoria de todo, de nuevo, la misma restricción que antes acá en el output. Todo lo que sale, que es X sub I con I, J en A. Pero ahora tengo que agregarle la demanda, que también está saliendo. ¿Ya? Y eso tengo que restarle el input. Y el input es lo mismo que antes, salvo que no tiene un recurso positivo. Se va de cada I, en un arco válido, X caso I. Y ahí, bueno, no tengo que agregarle este paréntesis. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y acá el nodo intermedio, o sea, sin demanda o sin recurso, no de conexión lo voy a llamar. ¿Ya? Derechamente voy a escribir la restricción simplemente. Como no tiene ni recurso ni demanda, la restricción queda de esta forma. DIJ menos sumatoria de KI X caso I, eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Eso no hay ni demanda ni recurso, entonces no hay que ocuparse de eso. Y bueno, déjeme decirle que es un nodo I. Bueno, J se queda ahí, como acá. ¿Ya? Entonces, esas son las restricciones. Y aquí quiero recalcar que siempre tiene la misma forma. ¿Sí? Es output menos input igual a 0. O pueden escribirlo como input menos output igual a 0. ¿Ya? Entonces, en realidad, para ser honestos, uno no es necesario escribir no es necesario escribir 3 tipos de restricciones por separado. Déjeme ahí ocupar el paso de la siguiente slide para escribirlas como en general, de una sola vez. Uno puede escribir que esto es la sumatoria de I, J perteneciente a
X y J, menos sumatoria de K, como ahí, perteneciente a un arco válido, ¿cierto? Eso tiene que ser igual a B sub I, que depende de cada, es una cantidad que depende de cada arco. Y ese B sub I es igual, lo voy a poner con corchete nomás, es igual a S sub I, ¿sí? Es un nodo recurso, es igual, y ojo aquí con el signo, menos de sub I. Si es nodo demanda, y ese valor B sub I vale 0, 0 en otro caso, ¿cierto? Cuando un nodo como intermedio, un nodo de conexión que le llama. ¿Ya? Entonces, así es. Y lo que resta de estos 25 minutos, afortunadamente, a pesar de que me estoy demorando más de lo planeado, ustedes pueden ver, hagamos este paréntesis, pueden ver los videos en 2x o 3x si quieren. A esa velocidad, para que no se aburran tanto. Ya. Y bueno, y aquí veamos con los ejemplos. Entonces, el flujo de conservación para Georgia Power, solamente lo escribo como todo lo que sale, ¿cierto? El output menos el input, que es 100. Eso es igual a 0, ya que estoy escribiéndolo en la forma general, que está acá arriba. Output menos input igual a 0. ¿Ya? Revisemos que efectivamente son esos tres salidas. Veamos el grafo. Efectivamente, Georgia Power va a la casa 1, ¿ya? Va al nodo 1 y va al nodo 3. Entonces, lo que sale de Georgia Power son cantidades a esos tres otros nodos y entra 100. Entonces, efectivamente, estos son los tres nodos que salen, si quieren lo dibujo acá, está Georgia Power, y hay un nodo, una conexión, perdón, a la casa 1, hay otra conexión al nodo 1, ¿ya? Y había otra conexión al nodo 3. No había más conexiones, ¿ya? Y tenía un input de 100. Entonces, por eso es que la conservación de flujo queda de esa forma. Y así para los otros nodos, ¿ya? Es la misma ecuación, output menos input igual a 0. Entonces me los voy a soltar. ¿Ya? Y ahora, eso es todo el modelo, ¿ya? El modelo tiene dos tipos de restricciones, que son las cotas de las variables, tiene restricciones de conservación de flujo, y nada más. Otro ejemplo más genérico, por ejemplo, el modelo de transporte, pueden ver que efectivamente, o la asignación, vamos a hablar de transporte más general, ¿ya? Que está acá, no, acá. Entonces, efectivamente tiene dos tipos de restricciones. Bueno, tiene tres, pero podemos pensar que son dos. Tiene las cotas en las variables, igual que el problema de conservación de redes, o sea, de flujo en redes, perdón. Y tiene estos otros nodos, tiene estas restricciones que son una restricción por cada nodo, y en cada nodo se tiene que conservar el flujo, ¿ya? Y si fijan, es lo que sale, en el caso déjame marcarlo de amarillo, es lo que sale del nodo fuente, tiene que ser igual a lo que entra, que es el recurso. Y ahora, lo que sale del nodo sumidero o sink, que es la demanda, tiene que ser igual a lo que entra, ¿ya? Y eso son problemas de flujo en redes. Otro comentario de este tipo de modelos, de flujo en redes o de asignación o de transporte, que para cada uno de ellos hay modelos, hay algoritmos más que utilizan esta estructura que tienen estos problemas, que son como esencialmente dos tipos de restricciones: conservación, ¿cierto? Y cota de las variables, para poder tener algoritmos más eficientes. Incluso hay algoritmos, bueno,
está el método Simplex, que resuelve cualquier problema de optimización lineal, con variables continuas. Y hay problemas, hay algoritmos especializados en problemas en flujo en redes. Y además, hay algoritmos aún más especializados en problemas de transporte. Y además, hay problemas aún más especializados, algoritmos aún más especializados en problemas de asignación. Se fijan, mientras más estructura tengo, puedo crear algoritmos más sofisticados, más eficientes para el problema problema particular. Eso es como el trade-off, ¿cierto? Si tengo un algoritmo que resuelve todos los problemas de optimización lineal, probablemente no va a ser tan eficiente. ¿Ya? Si quiero desarrollar un algoritmo eficiente, tengo que fijarme en las características particulares del problema. ¿Ya? Y eso es con respecto a problemas de flujo en redes. ¿Ya? Todo lo que quería decir. La próxima cápsula, que espero que dure menos de media hora, para que no se aburran tanto, vamos a ver rápidamente modelos de optimización lineal, y ahora sí que, finalmente, modelos que tienen variables enteras. ¿Ya? ¿Por qué los destaco? Porque esto es el tipo de modelos favoritos para ellos. Yo me dedico a esto, a trabajar con modelos de optimización entera. ¿Ya? Eso. Espero que hayan disfrutado o hayan aprendido harto, al menos, en esta clase. ¿Ya? Nos vemos para la próxima clase.